Estamos en vivo aquí. Buenos días a quienes se están conectando a este Facebook Live. Bueno, también a quienes ya están conectados, a quienes nos ven desde muchos rincones de Ecuador y el mundo. Mi nombre es Evelyn Pacheco y soy fundadora y editora general de Trivium Político. Me acompaña hoy en este panel que tendremos el día de hoy para conversar sobre el caso George Floyd y su conexión con Ecuador, análisis y realidades del pueblo afroecuatoriano. Me acompaña nuestra editora cultural, Amaranta Santamaría, y el licenciado Ibsen Hernández Valencia, a quien ya mismo Amaranta, bueno, tendrá el honor de presentar al licenciado Ibsen Hernández. Entonces, bueno, para ya empezar un poquito a contextualizar nuestra entrevista del día de hoy, hablemos un ratito de George Floyd y su caso, el caso que nos convoca el día de hoy. Él, el 25 de mayo del año 2020, de este año, en la ciudad de Minneapolis, fue asfixiado hasta morir por la policía de los Estados Unidos, ¿no? Lo que ha traído en estos días una serie de enfrentamientos en diferentes ciudades de los Estados Unidos y del mundo, en París, en Australia, en Ámsterdam. Entonces, estos enfrentamientos nos llevan a una profunda reflexión que nuestro invitado el día de hoy nos va a dar su perspectiva, que es lo que queremos el día de hoy saber, ¿no? Esa perspectiva del pueblo afro. Y bueno, sin más preámbulo, voy a darle el paso a Amaranta y primero la voy a presentar porque me parece importante. Amaranta es odontóloga de profesión y artista por vocación. Se ha desempeñado en varias ramas del arte como promotora cultural y profesora de canto. Además, ha sido actriz de teatro, participando en obras como Don Bosco, el musical, El baratillo de la sinceridad, entre otras. Habla quichua, Amaranta, y su profesión en el área de la salud la ha llevado también a la labor social, realizando voluntariado en prevención de drogas, alcohol y embarazo adolescente. Amaranta también, aparte de ser editora de Trivium Político, es directora del colectivo para libre pensadores Raudal Cultural desde el 2014 y además es activista política. Amaranta, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Evelyn. Buenos días a todos los que nos están escuchando alrededor del mundo. Como bien dijiste, Evelyn, el caso George Floyd ha conmovido al mundo entero. Y si bien por el hecho de vivir en un mundo globalizado y siendo un tema tan controversial, es importante ahondar en él, investigar, pero también es importante ver los reflejos de esta situación dentro de casa. ¿Cómo viven los afroecuatorianos? ¿Los afroecuatorianos pueden respirar? Esos son los cuestionamientos que queremos abordar el día de hoy. Para ir entrando en perspectiva, voy a dar algunos datos, empezando por lo extranjero, por lo fuera, por lo acontecido en Estados Unidos, sobre la situación de los afroestadounidenses. Según datos de la BBC de Londres, los afroestadounidenses tienen el doble de probabilidades de vivir en pobreza en relación a otros grupos étnicos. Representan en consideración a la población carcelaria 7 veces más que otros grupos étnicos. Y además, la situación de violencia que ellos viven es el triple en consideración a otros grupos étnicos. Entrando en temas de Latinoamérica, según la ONU, los afro son aproximadamente 1.350.000 personas y están dispersos alrededor con mayor número, en países como Colombia, Cuba, México, Venezuela y por supuesto Ecuador. Según datos de la ONU también, en Ecuador la población afro representa el 40% de la población pobre, es decir, los afro son el 40% de la población pobre en Ecuador, como se entiende, ¿no? Entonces, estos datos nos revelan ciertas dudas y es precisamente la razón por la cual vamos a conversar con nuestro querido Ibsen Hernández. Bueno,
voy a tener el placer, el orgullo de presentar a Itzen Hernández, que es tiene una larga trayectoria en el tema de la defensa de los derechos de los afroecuatorianos. Es catedrático, actor, gestor político. Bueno, tiene el currículum de él es extenso y creo que es la persona que tiene autoridad para poder conversar de estos temas. Muy buenos días, Itzen. Un gusto que nos acompañe en esta mañana. Muchísimas gracias. Con el permiso de los abuelos, agradeciendo a ustedes la oportunidad que nos dan para poder dar una opinión respecto a lo que está sucediendo a nivel internacional, y esto relacionarlo con lo que pasa en nuestro país. Hay el caso George Floyd, es un tema que se presenta como una gran oportunidad para el mundo y generar una reflexión profunda frente a lo que está ocurriendo. ¿Ok? A lo que viene ocurriendo no solamente con el tema en este caso en los Estados Unidos. El de George Floyd fue un asesinato. Que trae como consecuencia toda una carga histórica, ¿verdad? Se dice que durante 8 minutos aproximadamente se le apretó el cuello, se lo asesinó a George. Estos hechos nos traen a generar unos procesos de reflexión profunda. Como decía, en los Estados Unidos y como en toda América, en todo el mundo, afrodescendiente, sufrimos unas consecuencias enormes sobre el tema del racismo. Bien, yo creo que es importante en estos momentos, frente a lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, ustedes si se dan... Bueno, parece... Un pequeño inconveniente, ¿no? Sí, tuvimos un pequeño inconveniente. Amaranta, ¿qué te parece si te doy la palabra mientras me contacto con el licenciado Hernández? Perfecto. Sí, bueno, para ir ampliando un poco la información que se manifestaba al principio, se dice que en Latinoamérica 1 de cada 4 personas se consideran afrodescendientes. Es la minoría más invisibilizada de América Latina, formada por 1.033.000 personas, por 133.000 millones de personas. La mayoría se encuentra concentrada en Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, México y Ecuador. En nuestro país se consideran que 1.041.559 personas son afroecuatorianas. Su presencia se extiende en todo el territorio nacional. Según la ONU, los afrodescendientes representan el 40% de la población que vive en pobreza. También según la ONU, esas personas están constantemente violentados sus derechos, como por ejemplo un medio ambiente limpio, el acceso a la justicia, a la educación, a un trabajo decente. Y si bien estos datos que acabo de mencionar no responden directamente a abusos policíacos, como el caso directamente de George Floyd, sí se responden o se relacionan con violencia e injusticia social. Por lo tanto, hay que tomarlos en cuenta y considerarlos. ¿Volvimos? Bueno, ya volvimos, tenemos de nuevo aquí con nosotros al licenciado Hernández, quien nos estaba hablando sobre su visión y análisis del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos y todas estas protestas. Licenciado, le cedo de nuevo la palabra, por favor, para que nos siga dando su comentario. Miren, yo creo que es importante analizar algunos datos, ¿no? Se decía que los afroamericanos tienen 3 veces más las posibilidades de ser asesinados por la policía. 3 veces. Hay 30% más de probabilidades de que un afroamericano sea avaliado por la policía. O sea, y miren, los crímenes violentos por población en los Estados Unidos establecen que la población
es el 60.4% de la población. Pero resulta que ellos ocasionan el 50.2% de los crímenes. ¿Ok? Los afrodescendientes en los Estados Unidos son el 13.4% de la población y hacen el 21.7% de los crímenes en los Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los latinos. Entonces, vamos viendo este tipo de acciones y de comparaciones que son importantes tener. Los crímenes violentos, en función de los blancos generan aproximadamente el 20% más de crímenes en los Estados Unidos. Lo que quiero hacer con esto es una comparación que la policía, la actitud de la policía no tiene que ver porque los afrodescendientes, los afros norteamericanos en este caso, sean los que más violencia cometen en la sociedad, porque los que más violencia cometen en la sociedad norteamericana son los blancos, no los afros, no los latinos, ni no los otros. Eso es importante. Otro elemento, los asesinatos en los Estados Unidos por la población blanca es el 52%. Por los afros, el 41%. ¿Ok? En términos de los que se relacionan en términos generales. Esos elementos, si usted los traspola acá a América Latina, ocurre casi similar. Resulta que la población... Sí, resulta que la población, en el Ecuador somos el 7.2% de la población. Y resulta que la población carcelaria es una población alta de la presencia afro. Quiere decir que haciendo esta comparación en los Estados Unidos, por ejemplo, la población que mayormente recibe condenas de errores judiciales son los afrodescendientes, que luego de los tiempos se determina que son inocentes. Es decir, que la justicia también actúa con una acción que tiene que ver en este caso con una actitud racializada. La justicia tiene una actitud racializada. Y en ese sentido, es importante, por ejemplo, traer a la memoria algo que decía Enrique Echeverría. Echeverría nos decía, las masas medias nos causan un récord de manera solapadamente amenazante. El hecho de que la blancura acecha la paradoja en términos de las relaciones sociales nos determina que aquel que no actúa desde esa perspectiva de lo blanco está en contra de un proceso capitalista. Es decir, que en la medida en que yo actúo de una manera más agresiva hacia lo no blanco, estoy actuando en función de lo que determina un sistema. Porque el sistema capitalista es un sistema que atribuye su relación en función de lo blanco como una sección superior y a lo no blanco, en este sentido, lo afro o lo indígena o lo mestizo como efectos no del sistema dominante. Es decir, que la sociedad en estos momentos no se enfrenta solamente a un tema desde la perspectiva de un hecho racial hacia los afrodescendientes. Por eso la manifestación y las acciones que se dan a nivel del mundo no solamente se están haciendo acciones desde los afrodescendientes, sino que son acciones que están movilizando a otros sectores no afro, pero que no son blancos. Porque la rodilla del policía no era la rodilla de un individuo, sino que era la rodilla de un sistema que estaba aplastando y ahogando y sometiendo y diciéndoles: somos el poder, ¿qué les pasa? Sométanse. La acción del asesinato de Floyd es una acción de sometimiento a un sistema de dominación blanco. Entonces, en las sociedades, por eso usted ha de ver que en el Ecuador muy pocas oportunidades tenemos los afrodescendientes, porque esta sociedad latino y esta sociedad ecuatoriana tiene que actuar en función de lo que le determina una sociedad dominante, y la sociedad dominante es una sociedad blanca.
pero no blanca desde la perspectiva solamente del color de la piel, sino que lo blanco es lo simbólico que determina el símbolo de dominación. Ese elemento es fundamental tenerlo presente. Y hay un elemento que para mí me parece fundamental. Las palabras de Fanon, Frantz Fanon, nos dice que vienen, y la palabra de Fanon vienen bien en estos momentos críticos. Necesito perderme en mi negritud. Y esto también lo retoma Echeverría, cuando habla de la negritud como un elemento de resistencia, más allá del color de la piel. Es decir, que las otras sociedades no blancas, la sociedad mestiza, la sociedad indígena, otros sectores, ven en la acción de la negritud una acción de resistencia. La negritud es un tema que tiene que ver más allá de lo étnico, como una acción de resistir a la opresión, al desempleo, a la falta de educación, a la inexistencia de oportunidades de desarrollo. Y por eso usted lo ve y se refleja en los bancos, en las oficinas, en el ejército ecuatoriano, la no presencia de los afrodescendientes y de los no reúnen las características y cánones blancos. Eso dice, ver los despojos de la segregación, dice Fanon, las represiones, los boicots. Necesitamos tocar todas las llagas que rayen en un proceso importante de generar la libertad absoluta para la humanidad. Es decir, que en los procesos de lucha que en estos momentos se dan en los Estados Unidos es una acción que va mucho más allá de un tema étnico-racial. Es un tema que apunta fundamentalmente a rayar en las llagas de un sistema capitalista opresor que ahoga permanentemente a la sociedad y a una sociedad no solamente desde lo negro, desde la perspectiva del color de la piel, sino que raya y ahoga y deja sin respiro cuando nos estamos abocando, por ejemplo, en estos momentos a un proceso de ir a una clase, por ejemplo, recibir clase cuando el 10% de los jóvenes estudiantes en el Ecuador no tienen acceso a la comunicación y a la tecnología. Es una forma de ahogar el suspiro y la posibilidad de educación de los jóvenes. Es decir, en estos momentos, frente a un sistema como este, lo que ha pasado en los Estados Unidos es el punto culminante o es el punto determinante, más bien diría, que nos permite visualizar, ver que las cosas no están bien, que hay un sistema profundamente desigual que deja de lado a la gran mayoría, a aquellos que no se ciñen o no se suman sentidos de exclusión profunda de lo blanco. Entonces, en ese sentido, me parece a mí fundamental que hay que generar un debate alrededor de estos temas, porque eso se viene reproduciendo. Miren lo que pasó en la Carolina. Usted tiene que recordar ya lo que pasó en la Carolina en el año 2008, ¿ok? Donde se hace un operativo importante, ¿verdad? Se hace un operativo importante en función de capturar a sospechosos. El solo hecho de tener la piel más oscura o más distante al símbolo blanco de dominación, ya te transformas en un ente sospechoso. ¿Ok? Y eso no se ha borrado todavía en el Ecuador. Eso se refleja porque el tema de quitarte el oxígeno es quitarte la posibilidad de trabajo, es quitarte la posibilidad de inversión, ¿ok? Es quitarte la posibilidad de tener hospitales, centros de salud, de tener espacios de recreación, de tener posibilidades legales. Entonces, creo que este hecho que ha ocurrido ahora nos convoca a reflexionar sobre lo que está pasando, por ejemplo, el decenio, las Naciones Unidas y los pueblos afrodescendientes en el mundo.
Sí, licenciado. Sí, sí. Justamente ese era nuestro cuestionamiento, porque sabemos que las Naciones Unidas en el 2014 proclamó el Decenio Afro Internacional, que consistía en una propuesta de reforzar acciones y medidas que garanticen los diferentes términos del pueblo afro a nivel mundial. Sabemos también que en el 2016, sí, en el 2016 el presidente de la República en ese entonces firmó un decreto en el que se comprometía a también emprender y reforzar acciones políticas para en beneficio del pueblo afro en diferentes ámbitos. Esa es nuestra pregunta. ¿Aún existe ese decreto? ¿Qué tanto se ha avanzado a nivel país en torno al decenio afrodescendiente? Mire, hay una, en el año 2014, ¿sí? En el año 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo una resolución, la 68237, donde proclama el decenio internacional para los afrodescendientes. En alguna oportunidad nosotros decíamos que el decenio de los afrodescendientes no es una acción únicamente dirigida al pueblo afrodescendiente, sino que el decenio está dirigido al mundo a superar un problema gravísimo del espíritu capitalista. El decenio de los afrodescendientes apunta fundamentalmente a humanizar la humanidad moderna, a romper con esa modernidad arrastre del capitalismo y del colonialismo. Hacia eso apuntaba el decenio. Por eso el decenio nos dice que el lema fundamental es reconocimiento. Usted sabe que una de las bases fundamentales de la esclavización y de la esclavización es el no reconocernos como seres humanos, el no reconocernos como personas. Y luego, en la época de las independencias y de las repúblicas, no nos reconocieron como ciudadanos y nos fueron dejando en el camino con un arrastre histórico de desventaja, grandes desventajas históricas. Entonces, este decenio no es una acción que se le ocurrió a Naciones Unidas. Esto es importante que lo tengamos presente. Este decenio fue la lucha y la consecuencia que venimos trabajando permanentemente los líderes y las organizaciones del pueblo del Ecuador y de América. Por eso se cumple este decenio. Primero, el reconocimiento. Necesitamos que la sociedad latinoamericana, la sociedad ecuatoriana y la sociedad mundial reconozca la presencia de los afrodescendientes. Reconozca que fundamos Guayaquil, que debemos de estar en el bicentenario, que somos parte de esta ciudad y parte del Ecuador. O sea, somos advenedizos. Somos constructores de esto y eso implica un profundo reconocimiento de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Otro elemento importante que plantea este decenio es el tema de la justicia. La justicia tiene una actitud racializada y por eso usted ve que la población carcelaria es enorme con la presencia de los indígenas, de los afros, de los pobres en términos generales, de todos aquellos que no cumplen con esa característica del espíritu capitalista que es el emblanquecimiento. Mientras más te acerca a lo blanco, tienes mejores posibilidades de ser cajera en un banco. Amaranta es difícil que pueda estar en un banco. Si la ponen ahí, le van a poner la mayor cantidad de talco en su piel y a estirarle el pelo y a ponerle rubio el pelo para que se semeje lo más posible a lo blanco. Porque lo blanco es el sistema de dominación capitalista. Y por otro lado, el tema de justicia, eso implica la posibilidad de que no tenemos el mismo tratamiento por parte de los jueces. ¿Ok? ¿Ok? El tratamiento, decimos nosotros, que no tiene que ser con ventajas hacia ningún lado. Tiene que ser la justicia con esa venda en los ojos que nos permita medir realmente los que han cometido el delito.
Entonces, ustedes están viendo todo el problema de la justicia que está pasando en este momento, el tema de la corrupción que se ha venido destapando y cómo nos están armando cosas. Otro elemento que plantea el tema del decenio tiene que ver con el desarrollo. ¿Ok? Y el desarrollo tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la inversión, tiene que ver con todos esos elementos que necesitamos los afrodescendientes, no porque no las hemos tenido porque no hemos querido, sino porque las consecuencias históricas han impedido que los tengamos. Ustedes han de ver y se van viendo las estadísticas, cómo se han venido desarrollando. 23 jóvenes en el Parque La Carolina fueron detenidos por ser sospechosos. O sea, el color de la piel te determina sospechoso. A los afros nos detienen en un momento determinado la policía solamente por el tema del color de la piel. Y resulta que la mayor cantidad de asaltos que se dan en el país es donde menos participan los afrodescendientes. ¿Se dan cuenta? Es decir, lo que hay es una actitud que tiene que ver a lo que responde una sociedad en función de cumplir con esos cánones, con esos parámetros que determina la sociedad dominante, que determina el sistema capitalista de esa modernidad que arrastra rezagos de la esclavización, porque el capitalismo nace como consecuencia de la explotación bárbara sin paga que hicieron a nuestros abuelos en la época de la esclavización. 400 años de esclavización y que no se ha repetido, y por eso el decenio es una forma para iniciar un proceso de restituir aquello que históricamente nos quitaron la oportunidad de estudiar. Estamos en un Ecuador y un mundo que sea más justo, equitativo, donde todos podamos desarrollarnos de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestras posibilidades. O sea, quiero que a mi hijo se lo respete por sus capacidades y que no se lo maltrate por tener un color de piel distinto a lo que esta sociedad dominante establece, que tiene que ser un color blanco, porque eso no es porque sea mejor, sino porque eso les permite generar la división, el dominio y el control. Licenciado Hernández, haciendo eco en sus palabras y bueno, y escuchando todo su análisis respecto a esta terrible realidad que todavía seguimos teniendo en nuestras sociedades, me gustaría, aprovecho para leer dos comentarios que tengo aquí de nuestros seguidores. Fulton Leopoldo López Bermúdez, de la Universidad de Guayaquil, nos comenta que es importante el tema del análisis y realidades del pueblo afroecuatoriano, lo que realmente demuestra un interés en la sociedad de conocer esta visión, ¿no? También Osvaldo Pacheco pone el pensamiento sociopolítico de las naciones tiene su incidencia en la formación en los hogares y mucho más en la educación. Por eso es imperativo un cambio radical para que no exista discriminación ni pensamiento racista. Y yo tengo una pregunta para usted, licenciado, acogiéndome a este tema de la historia del Ecuador, también anclado con la educación, con lo mucho que nos falta conocer a todos sobre cómo los afroecuatorianos aportaron a la construcción de nuestro país. Usted mencionaba el Bicentenario de Guayaquil, que la comunidad afro debe estar, y aprovechando que usted es catedrático y su vasto conocimiento en investigación del pueblo afroecuatoriano, me gustaría que nos diga un poco de esta historia un resumen, algo que se nos pueda quedar en nuestras mentes y podamos también compartirlo con nuestros familiares, nuestros amigos, sobre cómo han aportado los afroecuatorianos, los afrodescendientes a la historia y la construcción de nuestro país, licenciado. Bueno, yo quisiera primero darle un punto de partida. Yo creo que donde hemos aportado profundamente los afrodescendientes en el concepto de libertad. Nosotros, los afrodescendientes en América, fundamentamos, conceptualizamos y accionamos el concepto de libertad. Mire, en Haití es la primera república libre de América. Y un ejército de afrodescendientes vencieron al ejército más poderoso del mundo en esa época, el ejército de Bonaparte. Y ellos no se quedaron conformes con ser libres ellos solos. Haití, esa república ahora está abandonada y que nadie quiere hablar de ellos. Ellos ayudaron a Bolívar,
Petión le dio armamento, le dio ejército, le dio hombre, y esa gente vinieron a liberar América. Y lo hicimos aquí en el 9 de octubre. Participamos profundamente. ¿Ok? Nosotros, el aporte fue enorme. El concepto de libertad, de una libertad solidaria. Luego creamos el Palenque Libre de los Ambos. Antes de esto, el Palenque Libre de los Ambos en Las Esmeraldas. Alonso de Illesca. El primer grito de libertad lo damos en el Ecuador, en los años de 1600, 1700, antes del 10 de agosto. Ya teníamos la República Libre de los Ambos. Imagínense usted. Y eso hay que enseñarles a los niños ecuatorianos para que sepan que hemos sido capaces de construir y de aportar con la libertad. Después de Haití, el proyecto libertario más grande que se da es en el Ecuador, con el Palenque Libre de los Ambos en los 1600, luego Haití. Probablemente Haití aprendió de Alonso de Illesca, de las Libres de Esmeraldas. Y Guayaquil, nosotros llegamos con los perversos invasores. Nos trajeron esclavizados también. El primero que pisó para fundar Guayaquil trajo allí a afrodescendientes. Que no nos ponen en la historia, es otra cosa. Pero muchos de los escritores hablan de que nosotros cargamos por los apestados. Nosotros construimos las calles de Guayaquil, peleamos contra los piratas, construimos los barcos, ¿ok? Somos parte de la parte fundamental de la construcción de Guayaquil y de Ecuador en su conjunto, de tal manera que los afrodescendientes somos un componente vital en el desarrollo histórico y la construcción de una verdadera historia en el Ecuador. Si queremos nosotros tener científicos sociales y científicos desde el punto de vista de la química, tenemos que hacer que nuestros jóvenes pisen su realidad y sepan que ellos tienen en su componente lo afro, lo indígena y un poquito blanco. ¿Ok? Esa mixtura, esa, como lo decía Echeverría, esa súper élite de latinos americanos, ese mestizaje enorme. El mestizaje solo es posible en la medida del reconocimiento de los elementos que integran mi componente mestizo. Si la ventaja que tiene el ecuatoriano y el latinoamericano, que tiene a sus componentes vivos, pues, el mestizo, que tiene indígena, que tiene de afro, que tiene de blanco, a todos los tiene en su alrededor y puede alimentarse fuertemente de eso. Entonces tenemos un componente que es importante. Yo creo que también en este caso es importante recordar lo que decía Michel Foucault. Él decía que el racismo ha penetrado en todas las esferas de la sociedad y se ha convertido en un medio a través del cual percibimos el mundo. Es decir, el ecuatoriano, el latinoamericano, el norteamericano, el europeo e incluso el africano percibe el mundo desde el prisma del racismo. El mundo tiene ahora un gran debate por delante y una gran posibilidad de generar una construcción nueva de un pensamiento distinto. Por eso es que la educación no tenemos que apuntar a reformas, tenemos que hacer cambios estructurales en la educación que nos permita cambiar ese prisma, sacarnos ese lente con el cual vemos la sociedad y vemos el mundo a través del prisma del racismo, aunque no lo querramos. Por eso que nosotros decimos que tenemos en el Ecuador y en el mundo un racismo solapado incluso inconsciente. Muchos no están conscientes que somos racistas, ¿ok? Porque es a través de eso que hemos aprendido. Y la sociedad te premia y te da recursos, te da posibilidades a partir de que veas el mundo a partir de ese prisma racializado. Entonces tenemos que generar un proceso de descolonialidad, de romper con esos principios que han existido y que existen actualmente y que son un arrastre pues, de la colonia. Pues. Recuerde que son 400 años que estuvo el proceso de esclavización de un pueblo, pues, que tuvimos que construir los alabados, tuvimos que transformarnos en tundas, en cimarrones. Y eso le enseñó al Ecuador y al mundo la necesidad de luchar por una libertad. Yo creo que los procesos libertarios
de los movimientos obreros, de los movimientos campesinos. Tienen que hacer un estudio de lo que significó los palenques libres de los ambos y cuál fue su estrategia, qué significó el cimarronaje como un concepto de lucha y de transformación. Licenciado, Eso. escuchando toda su descripción de nuestra historia y nuestra contribución al desarrollo del país, ¿podría usted resumir qué representa el pueblo afro para el ecuatoriano en sí? Ya, yo creo que sí. Sí, se cortó un poco la señal. Sí, El sonido, ¿me podría? ¿Qué representa el pueblo afro para el ecuatoriano? ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Ya, ¿qué representa el pueblo afroecuatoriano? El pueblo afro para el ecuatoriano en sí, para el ecuatoriano, para el que es afro, para el que no es afro, para el indio, para el montubio, para todos. Mire, si volvemos, por ejemplo, al caso del hermano Floyd. En estos momentos, el asesinato de Floyd representa la oportunidad para generar un proceso de catarsis en los Estados Unidos. Esa catarsis, ese llanto enorme, probablemente el grito de no puedo respirar, déjame respirar, es un gran alabado de sanación, que provocó el llanto en la colectividad norteamericana y en la colectividad internacional. Todos lloramos y en ese llanto estamos cantando o estamos haciendo un proceso de sanación. Y ese proceso de sanación son las movilizaciones que están haciendo. Son esas movilizaciones que apuntan fundamentalmente no solamente a que se detenga y se lo juzgue a aquel que cometió el crimen, sino que además de eso se generen cambios y reformas estructurales en el sistema de ese país norteamericano. Eso es lo que se apunta. Esperemos que no se quede en el camino. En el Ecuador, la lucha del pueblo afrodescendiente, esa lucha por ser visibles, tener el derecho a la participación, tener el derecho al trabajo, a la educación, a que Muisne deje de ser el cantón más empobrecido del Ecuador, de que el cantón Eloy Alfaro, de niños, 2 o 3 van a la escuela, los otros no pueden ir porque hay menos construcciones, hay menos construcciones hospitales. Cuando en el Ministerio de Agricultura se hace la distribución de los recursos, a Esmeralda es donde menos recursos llegan. Cuando Guayaquil distribuye los recursos a los sectores de Pasmo, de la Isla Trinitaria, de Pablo Neruda, es donde la inversión del municipio no llega. Entonces, la lucha de los afrodescendientes es la lucha del pueblo ecuatoriano. La acción de pedir un respiro en el trabajo, un respiro en ser visibilizado, es también la necesidad de los indígenas, de los mestizos empobrecidos. Porque digo empobrecido porque hay una élite que se lleva el dinero, que se perdonan deudas y que se van enriqueciendo cada día más y que van empobreciendo cada día más a nuestra gente. Entonces, más pobreza, más inversiones desde el punto de vista de empresas fantasmas para ellos y los dineros van desapareciendo. Entonces, yo creo que en estos momentos la lucha de los sectores excluidos, somos los que permanentemente estamos pensando qué hacer para salir de esos niveles de exclusión. Y no queremos que nos sumen a una sociedad desigual, no queremos eso, no queremos que nos sumen a una sociedad corrupta, ¿ok? Queremos ser sumados a una sociedad diferente, que la reconstruyamos, que la fundemos, tenemos que hacer una refundación, ¿ok? Tenemos que generar un proceso de independencia. Ahora cuando celebramos 200 años de nuestra ciudad de Guayaquil, tenemos que independizar nuevamente a Guayaquil de los atracos, de los robos. Ese bicentenario tiene que representar eso para Guayaquil y para el Ecuador. Gracias.
Evelyn. Ok. Sí, bueno, escuchándolo hablar, siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que es la literatura. Y bueno, encontré que usted, el licenciado Hernández, ha publicado un libro por la Universidad de las Artes, la editorial de la Universidad de las Artes en el año 2018. Este libro se llama Te daré una tunda. Y en aras también de conocer un poco más, porque esta entrevista también es para esto. Ah, aquí lo tiene perfecto. Muéstrelo. Ahí está el libro. Sí, Te daré una tunda. Hermoso. Me parece una portada maravillosa. Porque este en vivo también es para conocer mucho más del mundo afro, el mundo afroecuatoriano. Entonces yo quisiera, licenciado, que nos explique qué es la tunda a los que no conocemos, no hemos tenido la oportunidad de tener este conocimiento. Entonces su libro se llama Te daré una tunda. Le doy la palabra, licenciado. Háblenos de su libro, de su publicación y dónde podemos conseguirla, dónde podemos adquirirla. Bueno, la Universidad de las Artes hizo la publicación. Yo creo que ahí hay todavía en la librería de la Universidad de las Artes. Perfecto. Miren, este texto es un trabajo consecuencia de lo que los abuelos me contaron. ¿Ok? Conversando con los abuelos, porque aquí los aportes son mínimos, lo que probablemente pueda hacer yo. Lo más son aportes, palabras de los abuelos que están un poco traslucidas, hecho una interpretación. Los abuelos me decían que la tunda es una protectora. Y lo decía el maestro Juan García Salazar. Juan García nos decía que el ribiel, el bambero, el duende, son protectores del bosque. Ellos protegen la naturaleza. Alguien decía, en algún momento la humanidad tiene que volver al principio africano afrodescendiente, a una relación directa con la naturaleza. Los manglares más grandes del planeta están en Esmeraldas, los manglares de Mahahual. Y esa dimensión de esos manglares y esa existencia de esos manglares no es accidental. En Esmeralda era la tierra no por accidente, sino porque existían los bosques más grandes incluso. Y protegimos esos manglares y protegimos los bosques. Pero el mismo Ministerio de Agricultura daba permiso para las guías, para el corte, es decir, para matar a los árboles, en contra de la voluntad de ese pueblo allí en Esmeraldas. Y lo protegimos. Y cuando tumbaban los árboles, la tunda se iba alejando más, porque no podía detener el avance y la agresión de ese sistema, de ese espíritu capitalista. Entonces, la tunda es una protectora. La tunda es una defensora. Incluso algunos dicen que la tunda probablemente también anda en la ciudad, en la selva de cemento, viendo de qué manera proteger, de qué manera convencer a otros que vayan por proteger la sociedad, la vida, cuidar a los niños. Dicen que la tunda, nos habían dicho antiguamente que le tuviéramos miedo a la tunda. ¿Ok? Y nosotros en este libro planteamos cómo hay un elemento vital en la lucha del pueblo afrodescendiente, que es la lucha de la estrategia del engaño. En todo el proceso de la colonia, los afrodescendientes, los cimarrones, construyeron todo un lenguaje de comunicación. Los afrodescendientes construimos todo un proceso de lucha y de transformación para poder vencer la esclavización. Es decir, el tema de la colonia no terminó porque ellos quisieron. El tema de la colonia fue apresurado, fue incentivado a terminarse por la lucha cimarrónica, por el principio cimarrónico que se estableció. Y la tunda era una cimarrónica. La tunda volvía a la hacienda a convencer a hombres y mujeres esclavizados de los de la hacienda, no los esclavizados de casa. Porque había una diferencia entre un esclavizado en la hacienda que trabajaba todos los días frente al esclavo de casa que estaba metido comiendo los huesos del amo, comiéndose la ropa del amo y era capaz de defender al amo más que a su propia vida. ¿Ok? Era lo que decía Malcolm X. Cuando
el esclavo de casa se quemaba la casa del amo, él lloraba. Se metía capaz hasta a quemarse a morir para salvar la casa de su amo. En cambio, el esclavizado de la hacienda decía, ojalá se muera el amo allá adentro. Ojalá se queme todo, porque él sufría y él quería la libertad. Entonces, la tunda era una libertaria que volvía a las haciendas a convencerte, oye, hermana, Amanta, vámonos, escapémonos, Evelyn, vámonos. Pero tú te escapabas con alguien conocido, no te escapabas con alguien desconocido, porque el sistema en esa época de la construcción del capitalismo también había hecho mecanismos para engañar a los combatientes que eran los cimarrones. Por eso decimos que los primeros combatientes de la montaña fueron los afrodescendientes. Y esa es la diferencia que le dejamos a los luchadores para que luchen por la libertad. Miren que la tunda aquí nos habla de que es importante construir una sociedad. No querían, los cimarrones no querían sumarse a la sociedad esclavista. Ellos querían construir una sociedad distinta. Por eso los cimarrones, que la tunda era cimarrona, construían palenques. Y los palenques eran los espacios de libertad. Era decir, la sociedad soñada, una sociedad sin esclavización, una sociedad diferente. Por eso la lucha cimarrona es por la construcción de una sociedad distinta. Más o menos eso es un poco lo que enfoca el libro de la tunda, y hay algunas cosas importantes allí que podrían ayudar a esclarecer algunas ideas con respecto a lo que somos, a lo que hemos sido, a lo que ha sufrido nuestro pueblo. No se sienta a llorar, nuestro pueblo se sienta en los mentideros a conversar, a planificar, a repensar la realidad, a construir alabaos, porque el alabao es un nuevo trabajo que va a salir posterior, ¿ok? El alabao como un canto de vida. Muy pronto terminamos el trabajo de escribirlo y ustedes van a ver allí una pensadora mexicana que hay que hacer procesos de sanación. Y los procesos de sanación son procesos de entender la realidad, es decir, de desbloquearnos el sistema del colonialismo, descolonizarnos, o sea, quitarnos ese prisma con el cual vemos la realidad, ese prisma racializado, ese prisma en el cual nos ha obligado a ver las diferencias y a distanciarnos por las diferencias y no a respetarlas. Las diferencias tienen que ser punto de encuentro, no de distanciamiento. ¿Ok? Entonces, eso es un elemento importante que planteamos ahí en el texto. Justamente yo escuchaba una entrevista que usted hacía hace algunos años, donde explicaba por qué esta lucha afro incluso ha sido, perdón, si hablamos del tema de la esclavitud, ha sido mucho mayor incluso que el Holocausto. Es decir, que este periodo de esclavitud que tuvo esta diáspora africana, yo escuchaba que usted mencionaba que los afrodescendientes son todas estas personas, parte de esta diáspora que salieron de África hacia todo el mundo, precisamente a construir esta sociedad capitalista, este sistema. Y bueno, a mí la duda que ahora me genera es, enmarcándolo en Ecuador, ¿no? Como salieron tantas personas, y yo desde mi conocimiento, que es muy mínimo en cuanto a pueblos, nacionalidades, uno escucha que dentro de los indígenas hay varios tipos de pueblos y nacionalidades. Yo quisiera saber si los afroecuatorianos son uno solo o existen diversos tipos, diversas nacionalidades, diversas culturas afros dentro de esto, en aras también de educarnos como ecuatorianos y conocer más de la cultura afro, licenciado Hernández. Mire, uno de los principios de dominación, uno de los puntos de dominación o los principios de dominación que hizo la sociedad colonial esclavista fue la homogenización. Entonces, incluso cayeron mucho en el mestizaje, cayeron en eso. Es decir, el mestizaje entendido como una homogenización es todo. No. El reconocimiento de las individualidades,
y de las diferencias de cada uno, eso debe enriquecernos. Es una forma de hacernos mucho más grandes, porque aprendemos de los otros, en la medida en que hacemos que el pueblo indígena, dentro de sus 14 nacionalidades y pueblos, ellos ahí en eso, ellos tienen que perfeccionar cada una de esas para enriquecerse como tal. Las diferencias nos enriquecen. El pueblo afrodescendiente en el Ecuador es consecuencia de toda una trata transatlántica. Y ustedes tienen que recordar que muchos de... Mire, nosotros tenemos un elemento en nuestro pueblo que se llama la catanga. Hay un instrumento de pesca nuestro que le llamamos la catanga. Y usted sabe que la catanga es una de las provincias más grandes del Congo. ¿Eso qué significa? Que muchos de nuestros abuelos vinieron del Congo y dijeron, ¿qué señal le dejo a mis nietos? ¿Qué señal le voy a dejar a Amaranta, a Ibsen, a Evelyn? Para que sepan de dónde vinieron sus ancestros. Entonces le pusieron la catanga. Y nosotros sabemos que venimos entonces del Congo también. Pero además de eso, muchos vienen de Nigeria, vienen de Etiopía y de algunos sectores de África, la África subsahariana. Entonces, es decir, nosotros venimos de muchos pueblos y dentro de esos sectores, de cada país de estos, hay varias nacionalidades, hay varias etnias, ¿ok? Varios pueblos. Aquí, por ejemplo, tenemos muchas lenguas, apellidos que son originarios de allá. Chalá, por ejemplo, un apellido originario africano. Sí, Hongo, Carabalí, ¿verdad? Y cada uno de estos apellidos representan también una nacionalidad distinta. ¿Okay? El tema es que nosotros tenemos una diversidad también de pueblo. Lo que no hemos marcado profundamente esas diferencias. Porque como perdimos la lengua, eso decía Shakespeare en Otelo, en un personaje de Otelo, en un momento decía, quítame todo, pero no me quites mi buen nombre. Cuando tú me quitas mi buen nombre, me estás quitando todo. Y ese buen nombre representa tu lengua. En tu lengua se va tu espiritualidad. En tu lengua se va parte de tu cultura. En tu lengua se va parte de tus saberes. En tu lengua se va una enorme cantidad de elementos. Y esa fue una estrategia, no fue una cuestión accidental. En nosotros se hizo una estrategia de dominación y eso fue quitarnos también la lengua. Y en la lengua se fueron algunos elementos. Entonces nos homogeneizaron en el discurso lingüístico y por eso pareciera que somos un solo pueblo. Pero en nosotros hay una riqueza, una diversidad enorme, ¿ok? Enorme diversidad en nuestro pueblo, porque esa riqueza que nosotros tenemos nos permite entender la marimba, entender la bomba, entender el guasá, entender el ruido de las aves, es decir, el sonido de las aves, perdón. Es decir, entender esa relación con la naturaleza. Y eso debe de ser un elemento, un punto de partida fundamental para que la sociedad ecuatoriana en su conjunto se enriquezca de estos elementos. Yo les decía a un amigo, la marimba ya no nos pertenece únicamente a los afrodescendientes. Es más, todo lo que tenemos los afrodescendientes no es solamente de nosotros, le pertenece a todos. Usted ve que la marimba en estos momentos es el patrimonio cultural de la humanidad, un patrimonio tangible e intangible de la humanidad. De tal manera que esa es suya. Usted va afuera del país y tiene que decir marimba, porque no es una propiedad absoluta y exclusiva de los afrodescendientes. Mi pueblo afrodescendiente es su pueblo. Por eso nosotros decimos, a mí no tiene usted que decirme negro, ni afro. Yo soy Ibsen Hernández Valencia, que pertenece a una sociedad ecuatoriana y que soy parte del pueblo afrodescendiente. Eso sí. Porque alguien decía, entonces, ¿cómo te llamas? Tienes que llamarme con mi nombre. A las personas no las llamamos por el color de la piel, ni por el... le llamamos, ¿usted Ibsen es parte del pueblo afrodescendiente? Sí, señor. ¿Usted Ibsen es parte del pueblo negro? Sí, señor. Ese es el tema.
Bueno, Ok. licenciado, como usted mencionó al iniciar la transmisión, con respeto a los abuelos, dijo usted, ¿verdad? Los abuelos nos heredan Sí. conocimiento, pero también nuestros abuelos nos han heredado lucha. Entonces, la pregunta es esa: ¿cuál es la herencia que reciben las nuevas generaciones? ¿Cuál es el camino? ¿Qué nos, qué se nos entrega? ¿Cuál es nuestra herencia? Ok, En torno a la lucha, pues, ¿no? El por supuesto. camino que... Claro. A ver, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Sí, le escuchamos. Eh, ya, ok. Los abuelos nos han heredado una cantidad enorme de elementos, de estrategias. El cimarronaje es una entrega. Por eso yo decía, es importante que nosotros sigamos las huellas del cimarrón. Por eso establezco huellas del cimarrón. ¿Qué significa? El cimarrón es el hombre y mujer que nunca aceptó la injusticia de la sociedad en que vivía. Él aceptó la esclavización. El cimarrón nunca, el cimarrón siempre estableció mecanismos de lucha que le permitieran construir una sociedad distinta y minar la sociedad a la cual estaba sometido, a esa sociedad y a ese sistema de explotación al cual estaba sometido. Esas son herencias. Y no es una herencia únicamente para los afrodescendientes, es una herencia para la sociedad en su conjunto. El mestizo que tiene de afro, no tiene de inga, tiene de mandinga. O sea, ahí lo tiene. Y han heredado esos elementos, elementos de lucha. Y por eso el liberalismo, hoy estamos 6, pero el día de ayer, hoy día estamos 5, ¿no? 5 Hoy día el de junio. liberalismo, ¿verdad? Y nuestros abuelos pelearon con Alfaro. Y se hablan de los macheteros de Alfaro. Y esa acción de esos abuelos en esa época no es una cuestión accidental, no fue que incentivada por Alfaro. No, es una herencia ancestral de lucha por la libertad. Una herencia que la vienen desde Alonso de Illescas, ¿ok? Desde que se cantó el primer alabao, los abuelos ya generaron procesos de catarsis, de cambio, de transformación y asumieron la libertad como un objetivo final. La libertad como un elemento importante para generar procesos de descolonización, es decir, de desbloqueo de la dominación. Entonces hay una herencia importante que hay que rescatar del cimarronaje, de una resistencia de un pueblo. Imagínese usted un pueblo sometido a la más brutal de las esclavitudes que se pudo haber existido en la historia de la humanidad. Y somos sobrevivientes de eso. ¿Ok? Ahora en esta pandemia nos tapan la boca y nos permiten que los y nos han obligado a taparnos la boca. Pero en las pandemias anteriores, a quienes se dejaban sin la boca tapada eran justamente a los negros, a los afrodescendientes. ¿Ok? Es decir, los abuelos nos han dejado una herencia enorme de resistencia. La negritud no es un tema de color de piel únicamente. La negritud es un principio de resistencia, o digamos, negritud cimarronaje. El cimarronaje es un principio de resistencia, filosofía de resistencia, pero una filosofía de lucha solidaria. Esa tenemos que darla como un elemento importante para construir nuevas formas de luchas que nos conduzcan a tener una sociedad distinta, una sociedad de iguales, donde las oportunidades sean para todos, donde los hombres y mujeres de colores que sean podamos caminar tomados de la mano, porque el color es una expresión
de la belleza de la creación divina, natural, para los que somos creyentes, una mano de Dios que puso, para los que no somos creyentes, la naturaleza lo hizo. Es decir, los colores son símbolos de belleza y los dirán mejor los compañeros pintores, los compañeros que pintan. Sí. Incluso los pigmentos son símbolos de resistencia al sol. Mientras más pigmento tengo, más me resisto a que me dé cáncer de piel. Es decir, hay elementos que en vez de verlos desde la perspectiva negativa hay que verlos desde el punto positivo. Entonces, los abuelos nos han heredado el concepto de libertad, de lucha y el principio filosófico del cimarronaje. Qué hermosas palabras, licenciado. Realmente un mensaje, unas palabras hermosas. Ajá. No sé si me escuchas. Sí, sí, claro que sí. González está pidiendo Ana María González. que le recomendemos textos o libros o webs a la cual pueda acceder a información sobre la historia afro. Bueno, hay muy poco texto aquí de producción nacional, ¿no? Pero, por ejemplo, en la web, buscando, metiéndose con mucha fuerza, se pueden encontrar. Hay que leerlo a Fanon, por ejemplo. Hay que leerlo a Fanon. Él habla de las Antillas, de Martinica. Este hombre brillante, adelantado en su tiempo. Un tipo que le dio consistencia al sentido humanizante de la lucha por la libertad. Hay que leerlo a Juan García Salazar. Póngale Juan García Salazar. Léanlo, es uno de los ecuatorianos más brillantes, más grandes que hemos tenido en términos del pensamiento, de la resistencia y del concepto cimarrónico. Hay que leerlo a Juan Montaño. Hay que leerlo a Juan Montaño, es un hombre brillante, extraordinario, que nos presenta cosas maravillosas con respecto a la investigación. Hay que leerlo a Antonio Preciado, la poesía. Por nombres, y ahí vamos encontrando algunos libros de Antonio que nos dicen. Hay que leerlo John Antón, que ya se ha transformado en un ecuatoriano más. John es un investigador académico muy interesante que tiene algunos textos relacionados con el tema de lo afrodescendiente, ¿verdad? Hay un texto aquí hay un texto, ¿verdad?, que sería interesante buscarlo. Si no lo pueden ver aquí. ¿Dónde está? Ahí. ¿Cómo lo pongo? Ahí. ¿Verdad? El negro en la Real Audiencia de Quito. ¿Ok? Jean-Pierre. ¿Ok? Este texto nos hace una recopilación, una investigación interesante sobre la presencia de lo afrodescendiente en cada una de las provincias del Ecuador y lo que ha significado. ¿No? Eso también es importante tenerlo presente, ¿no? Hay un libro también de John Antón, La religiosidad afroecuatoriana, ¿verdad? Este libro John Antón Sánchez. Hay que leerlo a John también, a Juan García, Fanon, hay otros, les diría, hay un texto que lo están vendiendo, también lo distribuyen en la Universidad de las Artes. El discurso antillano, me parece también un tema bien interesante. Eduardo Glissat, el discurso antillano, lo pueden ir a buscar ahí en la Universidad de las Artes, que eso está, ¿verdad? Ahí pueden, hay muchos materiales, ¿no? Hay un material de Juan García, un texto de Juan, miren, un texto de Juan García que se llama Pensar sembrando, sembrar pensando.
con el abuelo Zenón. Pensar sembrando, sembrar pensando. Está también en la web, pero esto lo pueden conseguir. Es de Juan García y de Catherine Wolf. Catherine Wolf también ha escrito algunos materiales de investigación sobre el tema de los afrodescendientes, ¿no? Esto lo ha publicado la Universidad Andina, ¿verdad? Sí, Universidad Andina y Avia Yala. Pueden encontrar también en Quito. Sí, hay algunas cosas, algunos materiales importantes y hechos con dignidad y con respeto. Lo que yo vengo siempre planteándole a muchos, la investigación es buena, es importante que la hagan, pero que esa investigación tiene que guardar el respeto importante de los informantes. Porque mucha gente entra a la web y busca sobre la tunda y va a encontrar que la tunda la pintan como un demonio. Es un demonio la tunda. ¿Ok? Cuando uno conversa con los abuelos y ese sentido de protección, los demonios no protegen. ¿Ok? Un sentido de protección. Entonces la tunda no es un demonio, no era un demonio. La tunda era una cimarrona, luchadora, que protegía la naturaleza, ese sentido de vínculo de nuestro pueblo con la naturaleza. Por eso siempre tenemos que estar al lado de un río. Decía una frase de un poeta, de un decimero, que cuando el río muere, muere el pueblo. Y si el pueblo muere, muere el río. En estos momentos la minería está matando los ríos en nuestras comunidades, en las zonas norte de Esmeraldas. Eso significa que si matan el río, matan el pueblo. Y al matar el pueblo, probablemente están matando a la gente. Entonces es importante que eso tiene que entenderse como una realidad propia de los ecuatorianos. La defensa no tiene que ser solamente de los afrodescendientes. Esa defensa tiene que ser del Ecuador en su conjunto, porque ese es un problema de todos los ecuatorianos. Yo cuando voy a cualquier parte del mundo hablo de mi pueblo indígena. Los indígenas son mi mestizaje ecuatoriano que tiene lo indígena y lo afro. Y trato de recordar, de llevar preparadas posibles canciones de lo indígena, para cuando hable de esto, porque me pertenece al Ecuador como ecuatoriano. Y ese orgullo de ser ecuatoriano, el orgullo de ser ecuatoriano, tiene que estar fundamentado en el reconocimiento de las partes que integran el Ecuador. Esto es como un concreto, ¿verdad? Un concreto. El concreto, para ser concreto, necesitó del cemento, de la arena, del agua, de la piedra. Y mientras mejor es el cemento, mientras mejor es la arena, mientras mejor es la piedra y mientras más calidad del agua, mejor es el concreto. Quiere decir que para ser concreto tengo que cuidar las partes, tengo que trabajar bien las partes. Y ahí, al tener esas partes bien seleccionadas, las mezclo. Esa mezcla, respetando las partes, me da el concreto que tengo. Para tener ese concreto llamado Ecuador, ese Ecuador tiene que respetar las partes. Y sus partes son lo indígena, lo afro, lo montubio, ¿ok? Lo mestizo. Y ese mestizo que tiene que sentirse orgulloso que tiene de todo. Es la expresión más viva de ese todo juntado con todas esas partes. Pero para que eso sea tendencia, necesitamos que las partes sean respetadas y potencializadas. ¿Ok? Que no sean sospechosas. Así es. Qué hermosa metáfora realmente en la construcción de este país. Todos tenemos que ayudar a construir esta identidad y esta metáfora realmente me ha gustado muchísimo. La voy a utilizar en varias ocasiones. Bueno, ya tenemos una hora de este Facebook Live y yo quería agradecerle realmente al licenciado Hernández por su tiempo, por su valioso conocimiento, por todo lo que nos ha aportado. Amaranta, yo quisiera saber si tú tienes alguna otra pregunta o algún comentario que quieras dar ya para ir finalizando este live. Realmente creo que podríamos hablar muchas horas sobre este tema y esperamos también que el licenciado Hernández en alguna otra ocasión también nos acepte la invitación a este espacio precisamente
para dar a conocer a la opinión pública más sobre las realidades y la perspectiva del pueblo afroecuatoriano. Bueno, también aprovecho para saludar a todos quienes nos están viendo, al resto de nuestro equipo de editores, a José Daniel Alfonso y a Wilson Valero, Amaranta, nuestra editora cultural. Te doy la palabra. Gracias. Sí, básicamente era agradecer por todo el conocimiento entregado en la mañana de hoy a Itzen Hernández. Y bueno, queda claro que lo básico, lo importante de construir una real identidad nacional sin dejar afuera de ese concepto a nada. Lo que somos los ecuatorianos, todo lo que nos une y los que nos va a permitir avanzar es el construir realmente un concepto de identidad y de país. Muchísimas gracias, Itzen, por acompañarnos, y gracias a ti, Evelyn, por coordinar este tema. Y espero, bueno, que a toda nuestra audiencia haya servido muchísimo este espacio para disipar dudas y sobre todo crear conciencia y abrir las mentes a que, como dijo Itzen, en diferentes formas, yo he escuchado durante mucho tiempo decir que la salvación de este mundo está en volver a lo ancestral, ¿no? Entonces lo ancestral es la libertad y la justicia. Ese es el camino. Licenciado Hernández, ¿algunas palabras finales para nuestra audiencia? Bueno, yo quiero, como decía inicialmente, agradecerle a los abuelos, agradecerle a las organizaciones sociales del pueblo afroecuatoriano, a esas organizaciones que durante muchos años vienen luchando y que todavía siguen luchando y trabajando por la unidad del pueblo afroecuatoriano y la unidad del pueblo ecuatoriano. Yo soy y digo lo que digo es como consecuencia de lo que he aprendido en las organizaciones, de lo que he aprendido con la gente, de la gente de Nigeria, de la gente de la 25, de los sectores de la Barraca, de la Pablo Neruda, de Nigeria, de Esmeralda, de toda la gente de los diferentes pueblos del Ecuador que me han enseñado cosas. O sea, no es que sabemos porque somos más inteligentes que los otros, sino porque a la final tuvimos más oportunidades que los otros de estar en espacios, en escenarios que no han estado otros. Y eso hay que entregar. Una deuda enorme con mi pueblo, con mi gente, de poder entregar. Y es una oportunidad que ustedes me dan de poder entregar eso que me han enseñado la gente y los dirigentes comunitarios. Gracias. Muchas gracias. Entonces, con estas palabras finales de nuestro experto invitado, nos despedimos. Gracias, Amaranta, gracias, Itzen, y hasta la próxima. Nos vemos. Buen día a todos. Chao, chao. Gracias. Chao.